ella fuese inocente, ¿no? Porque ya hubiese mirado su pasado y posiblemente el de él, ¿no? Entonces, era otro país y fue España. Él se alojó en el parador de Zamora, porque su hijo competía ahí en la prueba de 1500. Su hijo Olivier, hijo de él, hijo de Mo. Y entonces ahí se supone que le dijo a ella, aquí hay unas carreteras despejadísimas, con muy poca gente, o sea, muy poco tráfico, y creo que es un buen sitio para cometer el crimen. Entonces ella solicita, pero dijo, sí, vamos a organizar un viaje a España, vamos a hacer como que pasamos primero por Asturias, bueno, de hecho pasaron, y acabamos al final en Santa Pola. Entonces, en la etapa del 11 al 12 de julio, eligieron ir al parador de Tordesillas, y ahí seguían en comunicación Mod con Bas estaba en Zamora, y ya perfilaron la hora en la que él tenía que estar al tanto, en una carretera de acceso secundario a la Nacional 122. El atropello ocurrió en la Nacional 122, en el kilómetro 407. Eran las 3:30, salieron del parador de Tordesillas. La primera sospecha eligieron, en vez de la autovía, eligieron la antigua Nacional 122, pero bueno. Y ella iba conduciendo el Peugeot 406, propiedad de él, le iba conduciendo y dijo, uy, hemos tenido un pinchazo, falso. Pero bueno, el hombre, como era el pasmado, yo soy Miquel Pasmado, para tener un detalle con su mujercita, pues digo, sí, lo que haga falta, yo me bajo, pongo el triángulo de señalización, y entonces ella le dijo, bueno, tú vete poniéndolo, yo me voy un poco más adelante, porque hay que dejar ahí un montón de espacio entre el triángulo y el coche, 171 metros. Ella quería asegurarse que la atropellase él, pero que no le diera el coche a ella. Entonces le dijo, sí, aquí hay perfecto. Entonces apareció Bas y le atropelló, pero fue un atropello que también levantó muchísimas sospechas, porque se calcula que fue a 30 por hora. Iba en un 4x4 y le pasó por encima. Aplastamiento del páncreas, aplastamiento del hígado, golpe en la frente, en fin, nada de un atropello, que ya, insisto, es más seco, más brusco y sales proyectado, ¿no? Entonces, de ahí marchó en el 4x4. ¿Qué dijo ella? Pues que le había atropellado un 4x4, es la única verdad que dijo. Gris. Luego se vio que era blanco, pero bueno, la única verdad que dijo es que había sido un 4x4. No sé qué opinan ustedes, señores espectadores, pero es que el caso, ya les hemos dicho que era curiosísimo. Aitor, Jesús, vamos a empezar a desgranar esta película, este vodevil, porque es un auténtico vodevil. El crimen perfecto, iba a ser el crimen perfecto, y a mí me da que era todo como muy chapuza, ¿no? No, lo primero, lo que decía, por supuesto, la confianza. El hecho de que ya se les había salido bien en una ocasión. Pero sobre todo también, cómo la avaricia rompe el saco. Si ya esta mujer se había casado con él, ya le estaba sacando poco a poco todo lo que tenía, ya le había hecho comprar un piso en Lyon. ¿Y el chalet? Le había hecho comprar un chalet en Santa Pola. Es decir, ese hombre con 71 años, 76, pues estaba, ya lo llamaban los propios amigos el pasmao, ¿no? Es decir, tanta prisa tenían, tanta prisa, la avaricia rompió el saco al final, ¿no? Poco a poco le hubieran dejado sin dinero, hubieran disfrutado de todo seguramente. Tampoco sabemos, porque ahí en la traducción esta de la sentencia, hay un momento en el que dice que él se enteró que en Santa Pola estaba el amante de ella. Quizás ahí él, digamos que reaccionó un poco y vieron que habría que acabar con él, ¿no? Puede ser, o yo siempre soy de la opinión de que igual el pasmado no es tan pasmado, sino que se lo hace. Igual él estaba feliz con su mujer joven, ex policía, prostituta, que se aprovechaba económicamente de él, pero él tenía dinero de sobra para dejarse aprovechar, y valorando pros y contras, esa relación le interesaba. Es lícito, es lícito que esa relación le interesara. Él nunca estuvo engañado, porque él la conoció a través de un amigo que era cliente de ella, con lo cual él supo siempre... Desde el principio supo siempre que al menos previamente se dedicaba a eso. Entonces igual él simplemente esa relación le era placentera, y analizando pros y contras lo aceptaba. Evidentemente lo que no iba a aceptar era el que le mataran, ¿no? Igual los otros también pensaban, el amante y ella, que no iba a vivir tanto, o que iba a vivir menos, o que iba a ser diferente, y quisieron acelerarlo. Pero vamos, para ser un plan, que supuestamente era un plan, era terriblemente imperfecto. Alice, terriblemente imperfecto. Preparando un poco el programa, yo pensaba, digo, si yo quisiera deshacerme estuviera en el papel de los malos, ¿no? De Mod y de Bas, pues no sé si el envenenamiento, no sé si hay otras fórmulas un poco más sencillas, menos que el atropello. Y además un atropello tan burdo, nos decían a 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora te aseguras de que la persona va a fallecer, que no te ha visto. Acertando con la rueda por encima, porque claro, a 30 kilómetros por hora el choque igual no mata, entonces vamos a aplastar y paso por encima con la rueda. Como así fue, además, que no diera la casualidad de que alguien justo, por muy aislada que fuera esa carretera, pasara, como así fue, además. O sea, sí, parece que la autopsia dice un poco eso, ¿no? Que murió un poco por asfixia, por fallo de muchos órganos blandos, como que hubiera pasado lentamente por encima. Claro, a 30 por hora pasar por encima la propia rueda, que dejó incluso la marca del neumático, ¿no? Es realmente, insisto, terriblemente imperfecto. Hay 20.000 cabos de los que tirar en la investigación, y llama la atención sobre todo que ella era ex policía.
O sea, es por lo que quizás todavía parece más de ficción, ¿no? Una ex policía que ya siendo policía era prostituta, con altos cargos, que se supone que tiene ciertos conocimientos de criminalística, al menos algunos. Perdón que te interrumpa, pero tienen que ser amplios. Recordemos que pasó 12 años en la policía, que no estuvo 3 meses y la echaron, que es 12 años en la policía, además se cuenta que con buenos informes de sus superiores. O sea que... Bueno, los informes igual eran influidos también. Ponerlos en duda. Claro, pero... que, no se ponen en duda los informes, se puede poner en duda la motivación de esos informes, la forma de conseguirlos, ¿no? Hombre, Porque, vamos a pensar en la honestidad de los jefes, porque realmente fueron ellos también los que la echaron del cuerpo, porque fue eso es cierto. Asuntos Internos el que descubrió todo eso y la hicieron dimitir por evitar el escándalo, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que ahí la confianza, el que ya les había salido una vez, quizás el pensar que la policía en España o la Guardia Civil en España que no investiga, tenemos que darnos cuenta que últimamente estamos teniendo muchos casos de ese tipo, no de asesinatos, sino de accidentes, que hay una avería que se para al arcén, que después viene un coche que no lo ve y acaba atropellándole. Sí, pero más en una autovía, en una vía de alta velocidad, en la que se ve alguna maniobra de intentar evadir de noche, o bajo los efectos de... No cumple las características, pero yo le daría una vuelta de tuerca más, fíjate. Y si ella no solo quería deshacerse de uno, sino de los dos, me refiero, ¿no podría ser tan extraño el convencer al amante para que te mate al marido, para terminar con el marido muerto y el amante en la cárcel y yo con todo el dinero para mí? Pues es una posibilidad, porque parece tan torpe que hay que buscar alguna manera de justificar tanta torpeza por una ex policía, insisto, prostituta que se ha manejado en ambientes delictivos, etcétera. Un móvil a mayores. Nos decía Íñigo Arrue que el tal Bas, su amante, era absolutamente controlador de todo lo que hacía, era un poco el que ejercía de proxeneta. Tenía una agenda de entradas y salidas del dinero. De los precios, los clientes, sí, podría ser eso, es decir, bueno, mi marido muerto, mi amante controlador, inquisidor, en la cárcel 20-25 años y yo, mientras tanto, pobre viuda de mi marido. Podría ser. Hombre, yo esa teoría... Hay en un momento de la sentencia dice que el plan que tenían el matrimonio, la Dominique y Simón, acababa en Tordesillas. Es decir, hicieron un viaje, querían ir a Santa Pola, pero hicieron un viaje yendo por Asturias, Tordesillas, y ya está, ya no tenían reservado más hoteles, ya no tenían reservado nada más, entonces... Jesús, eso me suena casi como el chiste, el de que compra 2 billetes para ir al viaje de novios y solo uno de vuelta. Y luego tiene un accidente de mi mujer en el viaje, ¿no? Claro. El chiste, y después si se compró solo un billete de vuelta. Pues justo suena eso. parecido casi, Sí, ¿no? es que justo ese fue uno de los indicios también. Desde luego. Bueno, ¿usted qué plan tenía? Si ya no tenía planificado nada más. Y de hecho, después del accidente, se fueron hasta Santa Pola, dice, por carreteras secundarias, no volvieron a utilizar más autovías ni nada que sospecharían que tuvieran cámaras. El caso es que volvieron desde Zamora a Santa Pola por carreteras secundarias. Todo eso lo dice también el chico, un hijo de 17 años, que está metido en el ajo, que le quiso utilizar como coartada, pero que el chico declaró que el día 12 de julio, que fue cuando pasó eso, le dejó toda la tarde solo en la piscina del hotel en Zamora, con lo cual fue al revés. El padre quería que fuera una coartada. Desmontó la coartada completamente. No, al revés. Demasiado infantil todo, demasiado fácil. Bueno, vamos a la segunda parte del informe porque les hemos expuesto el caso. Si les parecía burda la forma en la que se ejecutó, hay que poner desde luego un sobresaliente, como decía Jesús al inicio, a la labor de la Guardia Civil, que se encargó desde el primer minuto del caso y que en poco tiempo, relativamente poco tiempo, halló la solución en colaboración con la policía francesa o buscando también pruebas en Francia, que supongo que eso también a veces complica las investigaciones, ¿no? Siempre cuando interviene un tercer país y hay que movilizarse con gente. País, eso es ya un dolor de cabeza. Si cuando necesitas algún dato que está en España, pero que las leyes no te dejan acceder, tienes que andar pidiendo al juzgado que te dé un auto, el auto se envía a la institución si quiere contesta. Si encima estamos hablando del extranjero... Claro, y esto llevado a los delitos actuales, delitos tecnológicos, IPs, etcétera, lo complica a veces las investigaciones en sobremanera. Y en este caso se hizo de manera excepcional y hay que dar la enhorabuena a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Nosotros hemos elegido hoy este caso por la espectacularidad del caso en sí mismo, pero también, y que sirva también un poco como homenaje a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por la brillantez con la que se resolvió la investigación. Se lo contamos. Estaban en España, yo no sé si se pensaban que esto era un país un poco atrasado en investigación policial o en fin, o que, bueno, decir que le incineran y me llevo las cenizas es asunto acabado, ¿no? Pero bajaron la guardia completamente. Todo se vino abajo, ¿no? No tenía no encajaba nada. Y la Guardia Civil de Valladolid, la de Tráfico y la Policía Judicial hizo un gran trabajo para ir desmontando un poco la teoría de ella, ¿no? Fue imprecisa a la hora de decir quién la había atropellado. Solo dijo que creía que era un joven, y ahí puso tierra de por medio con Bas, porque en ese momento tenía en ese momento 46.
y luego pues tuvo mucha prisa por incinerarlo, quería incinerarlo y por favor irse cuanto antes a Lyon porque estaba destrozado, había muerto su marido y tal, haciendo el paripé. Él era judío, no era practicante, pero sí muy respetuoso con la religión judía. O sea, él eso no solamente lo iba a cumplir, sino es que encima había palabrado con familiares ahí en Lyon de que le enterraran en una tumba. O sea, había palabrado ya que hubiese habido una inhumación, no una incineración. O sea, es que eso no coló. Y las prisas que tuvo ella por incinerarle, ya dijeron, bueno, esto es muy raro. Ahí hizo un buen papel la policía, la Guardia Civil de Valladolid. Ella se estaba hospedando en el Hotel Nogal de la calle Condalsure de Valladolid y, casualidades de la vida, la recepcionista era francesa. Entonces dije, joder, nos van a ir de perlas para lo que nos queda por preguntarle, pues a ver qué contesta. Y ese momento ya vieron que se empezaba ella a cabrear y dijo que le estaban tratando de asesina, que como tenía muy buena planta y que iba a cobrar un seguro, pues ya le estaban haciendo la película de que eso había pasado y no, que ella solamente había sido una desgraciada esposa al cual le atropellan al marido, ¿no? con una rueda que ni siquiera se había pinchado. Pero bueno, que ella no entendía tanta pregunta, porque también fue a los juzgados de Valladolid, lo llevó el juzgado de extorsión 3, pero ella solamente quería que le incineraran, a toda prisa. Pero bueno, ella al final lo consiguió y se fue con la urna a Lyon, ya que dejó un montón de dudas, y la Guardia Civil ya se puso en contacto con la Policía Judicial y fueron sumando cargos contra ellos, sumando pruebas y tal. Hay que tener en cuenta que estaba todo muy perfilado, de que había habido un montaje, pero no son detenidos hasta enero de 2004, o sea, 6 meses, ¿eh? Pero vamos, se pusieron las botas recogiendo pruebas contra ellos. En Francia, en paralelo, surgieron también las primeras sospechas, porque ella dijo, cuando explicó a los familiares y amigos de Josy Mech que había muerto, lo dijo que había muerto en los Pirineos, en un pueblo que se llama Bañeras de Bigorra, y al lado de Lourdes, en el Pirineo francés. Y entonces lo fueron a comprobar los policías y dijeron que ni había habido un accidente, ni había muerto un Josy Mech, ni nada de nada. Y ahí se enteraron también que ella ya no se llamaba Maud, sino que se llamaba Dominique. En fin, se enteraron, digo, bueno, o sea, estaban indignados, todos los amigos de Josy Mech estaban indignados con ella, o sea, no te llamas así, nos has mentido del lugar. Le dijeron, pon una esquela, por favor, haz algo, para que vayamos los amigos a despedirla, ¿no? Pues la despedida también tuvo su remate surrealista, porque ella dijo, lo hizo en la intimidad también. Contrató un barquero en el río Saona y ella dijo pues, que quería hacerlo allí porque el hermano gemelo de Josy Mech había muerto ahí a los 18 años. Josy Mech tenía ese dinero porque eran 2 hermanos y su hermano había muerto con 18 años. Y dijo, bueno, él me dijo que quería, si algún día moría, quería irse en las aguas con donde está su hermano. Entonces tiró de mala manera las cenizas, tiró 3 rosas rojas y al barquero le regaló la urna. Pues diciendo, ahora, bueno, asunto terminado, a otra cosa mariposa. Luego ya vieron que ellos ya estaban los dos en el punto de mira, Bas y Maud, contrataron una línea con nombre falso de teléfono. En el oficial decía, estoy desgarrado, mi vida no tiene sentido, Josy Mech es lo que más quería. Cuando ya cogían el teléfono con el nombre falso, decía, joder, la que nos vamos a pegar, ¿dónde vamos a viajar? Vamos a ir a Canadá, ¿qué tal está? Bueno, vamos, era el cachondeo padre, ¿no? Unas conversaciones y otras. Y entonces, pues siguieron recabando pruebas, todo se caía como un castillo de naipes, la teoría de Dominique. Y entonces, en un momento dado, ya ellos ya no se llevaban tan bien, estaban en una prisión diferente en Lyon. Y entonces él dijo, no, si el atropello lo ha cometido ella, dijo el abogado de él. Eso fue en una marcha atrás que dio y le atropelló a adrede. Entonces ella dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, y ella le acusó directamente de que fue el planificador, y ahí ella dijo, no, esto ha sido planificado por él, y entonces ya, guerra total. Fueron a juicio, y él le cayeron 30 años por asesinato y ella 28 por complicidad de asesinato. Sí, no, en este caso, o sea, todo es sorprendente. Su caso en España lo llevó el fiscal Fulgariño y el que dio la orden de extradición fue el Baltasar Garzón. Tuvo de abogado a Vergés, que fue el abogado de Saddam Hussein y del terrorista Carlos. Y al final, para seguir ya con el bombazo, un nuevo giro, él se suicida en la prisión, una prisión que acababa de estrenar él en Corbás, en Lyon, una prisión súper moderna, y con una cuchilla se cortó las venas el 2 de agosto de 2009. Y tenía en octubre el juicio, pero él sabía que Maud ahí iba a ser, fue solicitada por la acusación contra él. Sabía que lo tenía muy mal. Y ahí él se quitó la vida
y respecto a él, pues acabó ya el caso, y respecto a ella, pues sigue en prisión. Hasta 2032, sí. En Francia está en prisión, sí señor, os preguntaba Aitor, ¿en Francia sigue cumpliendo prisión? Se da la casualidad, lo decíamos en el reportaje, que saldrá, en teoría saldrá con la misma edad con la que falleció Simón. Ya rizando el rizo de este caso, yo no sé qué se puede añadir ya más, Aitor, Jesús, a este curioso Pues un poco lo caso. que hemos venido diciendo, ¿no? Que el pobre hombre estaba en su derecho de aceptar como pareja, aún teniendo los antecedentes que tenía. Ella tenía, se ve, acceso a los dineros de él, y lo único que les entró la prisa, ¿no? Les entró la prisa, la avaricia rompe el saco y quisieron disponer sin ningún tipo de cortapisa. Pero fíjate que hay 3 protagonistas, 2 hombres y una mujer, 2 hombres muertos y la mujer en la cárcel. Sin dinero. El dinero, por lo menos, no sabemos dónde está, no creo. Sí, entiendo que el dinero no le habrá quedado, entiendo que no. Pero quizás, fíjate, lo valiente que fue la pareja de confesarlo y decir que había sido ella y que estaba planeado, en el sentido de que si no hubiera sido así, probablemente ella hubiera podido quedar libre. Y él suicidarse o no, y permanecer en la cárcel, y no, él fue valiente a la hora de bueno, pues confesar lo que más o menos era obvio, ¿no? Pero que ya con una confesión terminas de cerrar el círculo y ya por fin puedes pasar página del todo, que es lo que realmente acabó. Y yo preguntaría, y cuando salga ahora de la cárcel, ¿de qué va a vivir la viuda negra de Tordesillas? No lo sé. La verdad es que es una vida, porque tenemos que tener en cuenta también otra cosa. Él enviuda en ese accidente tan extraño, se casa de nuevo, tiene 3 hijos. Se casa con la hermana de Maud. A eso iba. Tiene 3 hijos con su mujer y abandona a su mujer para irse con la hermana de su mujer, que era Maud, que era policía, que era además simultánea prostitución. Es decir, es de guión increíble. Es un guión total. Pero que igual la película no ha acabado, es lo que quería decir yo. Porque acaba, de policía la echaron, no tiene pensión, no tiene profesión reconocida con la edad que tiene, y no sabemos qué intentará cuando vuelva a salir. Ella sabe ganarse la vida como policía, sabe ganarse la vida como prostituta, o sabe ganarse la vida a costa de hombres. Hombre, ella tiene un hijo que tenía 17 años en el 2003, pues ahora tiene ¿La acogerá a su hijo? 35 o 40. ¿La acogerá a su hijo? Tampoco sabemos, porque bueno, La relación entre ellos. a lo mejor estaba pagando autónomos y tiene derecho estamos en a otro una país, pensión. estamos en Dejadme otro que me país. ponga, por cerrar ya, un punto serio dentro de esta tragicomedia que hemos vivido hoy, pero me llama la atención y lo pongo un poco encima de la mesa. Acaban echándose los trastos a la cabeza en las confesiones. Se acaban, vas a hacer o pierden la confianza. Eso a veces no pasa en otros casos que vemos en la actualidad, donde delitos cometidos por un grupo de gente se protegen y se protegen y se protegen. ¿Cuánto difícil o cuánto de fácil es que flaquee un Hombre, grupo de es una cuestión de técnicas policiales también, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo ve películas de programa como este, se forma y ya nadie se cree que llegue el policía de turno y diga, pues tu compañero ha dicho que eres tú, y ahora ya nadie se lo cree, ¿no? Pero dentro de las técnicas policiales pues tienes que jugar con la psicología, y quizás ahí Jesús nos puede contar un poco Claro, más. ahí tenemos que tener en cuenta siempre que en una organización, si es muy grande o sea es muy pequeña, o en este caso son 2 personas, siempre va a haber el líder, siempre va a haber el que se deja llevar. Si son 2 líderes, es raro que mantengan mucho tiempo la confianza, porque al final acaban chocando. Siempre tienen que ser complementarios. Ahí, al parecer, era él el que llevaba todas las cuentas, era él el que le buscaba a los clientes, tenía una agenda que apuntaba todo lo que hacía, todo lo que dejaba de hacer. En el momento en el que ella ve que él ya empieza a hablar mal de ella y le quiere echar la culpa a ella, o ella al revés, empieza un poco quizás a darse cuenta de que esa lealtad que ha tenido tantísimo tiempo, que a lo mejor se le puede venir en contra. Es un poco lo que... O no había lo que tanta dice. lealtad desde el principio, y se da cuenta él de que igual estaba dentro de una trampa, ¿no? Y abre los ojos, o no estaba tan enamorado, porque a veces el amor puede llegar a cegar, tanto un hombre como una mujer, y no parece que en este caso fuera lo suyo, ¿no? Entonces sí, se echan los trastos uno a otro y gracias a eso se cierra el círculo. Desde luego, una carpeta verde que hemos tenido hoy en el programa. Jesús, un placer, Aitor, un placer. Nos marchéis si queréis, porque vamos ahora con una sección con Antonio Cela, con nuestro policía, con nuestro criminólogo.